Cambió nuestra reserva para la cena de aniversario a una mesa para dos, para él y su colega. Me senté en la barra, bebiendo champán, viéndolo deslizar mi brazalete en su muñeca, llamándolo una reliquia familiar. Me acerqué, lo desabroché y sonreí. Tienes razón, dije. Perteneció a mi abuela, junto con la casa de la que ahora estás desalojado. Rió hasta que llegó la seguridad con su esposo. Los dejé a ambos con la cuenta y una orden de restricción. Feliz aniversario, cariño, murmuré. Se suponía que no debía estar en la barra esta noche. Se suponía que debía estar sentada en la mesa 23, el mejor lugar del restaurante, con una vista perfecta de las fuentes del patio y el horizonte de Chicago más allá del cristal. Pero allí estaba yo, encaramada en un taburete de la barra de mi propio restaurante, viendo a mi esposo de 8 años deslizar el brazalete de mi abuela en la muñeca de otra mujer. El champán tenía un sabor amargo en mi lengua mientras los observaba desde el otro lado de la sala. Había trabajado jornadas de 16 horas durante meses para dar vida a Luna de Cosecha. Mi restaurante soñado, finalmente una realidad. La noche de apertura había sido impecable hasta ahora. Los críticos estaban impresionados. El comedor estaba lleno, y mi risotto de calabaza otoñal, mi especialidad, no había recibido más que elogios. Todo era perfecto excepto por la mesa a la que no podía dejar de mirar. ¿Está todo bien, Chef Marco?, preguntó mi jefe de camareros, rellenando mi copa con Dom Perignon, la misma botella que había estado guardando para que Axel y yo la compartiéramos esta noche. Nuestro 8º aniversario, dijo. Solo tomo un respiro, mentí, forzando una sonrisa. La cocina tiene todo bajo control. Antes de comenzar este viaje de traición y dulce venganza, quiero tomarme un momento para agradecerles por unirse a mí en la mesa de esta noche. Si tienen hambre de más historias de mujeres que reclaman su poder cuando el mundo les sirve desamor, consideren suscribirse. Es completamente gratis y ayuda a nuestra comunidad de sobrevivientes y guerreras a fortalecerse. Ahora, vamos. 30 minutos antes, me había escapado del caos controlado de la cocina para refrescarme antes de que llegara Axel. Teníamos una reserva a las 8, una mesa para dos que había organizado personalmente, con un menú de degustación que contaba la historia de nuestra relación a través de la comida. 8 platos para 8 años. Incluso le había pedido al chef de repostería que recreara nuestro pastel de bodas para el postre. Mi teléfono había sonado con un mensaje de texto mientras me volvía a aplicar el lápiz labial. Necesito cambiar la reserva para acomodar a una colega. Mesa para dos, pero traeré a Hazel de la oficina de campaña. ¿Lo entiendes? Feliz aniversario. Te lo compensaré. Me quedé mirando ese mensaje durante un minuto entero. Mi corazón se hundía mientras releía esas palabras clínicas. ¿Lo entiendes? ¿Lo entendía? Esta no era la primera vez que Axel priorizaba su incipiente carrera política sobre nuestro matrimonio. Pero traer a otra mujer a nuestra cena de aniversario, eso era nuevo. Llamé al maitre de inmediato. Ha habido un cambio en la reserva de mi esposo, dije con calma. Por favor, mantenga su mesa para dos, pero agregue una copa de nuestro mejor champán en la barra. Sarah Parmy. Ahora veía a Axel reírse de algo que decía Hazel, su mano deteniéndose en su antebrazo. Ella era todo lo que yo no era, elegante de esa manera lista para la campaña, con cabello rubio miel que caía en ondas perfectas sobre sus hombros. Su vestido rojo abrazaba curvas que mi chaqueta de chef había ocultado durante años. Tiré con timidez de mi vestido negro, el que había comprado especialmente para esta noche. Ahora me sentía como una ocurrencia tardía en mi propio restaurante. 8 aniversarios. El primero, fuimos a acampar a Michigan, haciendo el amor bajo las estrellas después de una cena de perritos calientes y frijoles. El quinto, París, donde Axel me sorprendió con clases de cocina en Le Cordon Bleu, el empujón que necesitaba para finalmente perseguir mis sueños culinarios. El año pasado, se olvidó por completo, llegando a casa a medianoche con una rosa comprada apresuradamente en una gasolinera y murmurando sobre reuniones de campaña que se alargaron. Toqué el tallo de mi copa de champán, recordando cómo solíamos ser, antes de la campaña, antes de que sus ambiciones para el Senado estatal lo consumieran todo, antes de que me convirtiera en una casilla para marcar en su camino hacia el éxito político. Esposa comprensiva, listo. Dueña de una pequeña empresa, listo. Historia de fondo totalmente estadounidense, listo. El sumiller se acercó a su mesa con el vino que había seleccionado para nosotros, un Barolo de 2012 que probamos por primera vez en nuestra luna de miel en Italia. Axel estaba haciendo un espectáculo, explicándole el vino a Hazel como si fuera el experto. La vi inclinarse hacia adelante, cautivada por cualquier historia que él estuviera contando. Entonces,
La luz captó algo en su muñeca y todo mi cuerpo se enfrió. El brazalete. El brazalete de tenis de mi abuela. Delicados diamantes engarzados en oro blanco, con un distintivo cierre Art Deco que no podía confundirse con nada más. Lo usé el día de nuestra boda como mi algo viejo. Había estado en mi familia durante 3 generaciones. Recordé el día que se lo mostré a Axel, contándole sobre mi abuela empeñándolo en tiempos difíciles para mantener a nuestra familia a flote, solo para volver a comprarlo años después con sus propinas ahorradas como camarera, como me lo dio en su lecho de muerte, haciéndome prometer que solo lo compartiría con alguien digno de la resistencia de nuestra familia. Axel gesticulaba animadamente ahora, claramente enfrascado en alguna anécdota de la campaña. Capté fragmentos, reliquia familiar y transmitida de generación en generación. Estaba contando la historia de mi familia, reclamando mi historia como parte de su narrativa. Y Hazel estaba mirando ese brazalete, pasando los dedos por los diamantes que deberían haber estado en mi muñeca esta noche. Mi sorpresa se cristalizó en algo más duro, más frío. Esto no era solo un aniversario olvidado o una carrera priorizada sobre el matrimonio. Esto era un robo, de mi reliquia, mi historia, mi dignidad. Marco, dije en voz baja, sin apartar la vista de su mesa, ¿podrías llamar a Harrison de seguridad? Dile que necesito ayuda con la situación en unos 10 minutos. Por supuesto, chef. Está todo bien. Lo estará, respondí, dejando mi copa de champán. Absolutamente lo estará. Mientras me deslizaba del taburete, alisando mi vestido, noté a otro hombre sentado en el extremo más alejado de la barra. Seguía mirando hacia la mesa de Axel. Su expresión se oscurecía con cada mirada. Estaba bebiendo lo que parecía ser su tercer whisky. Su anillo de bodas brillaba bajo la iluminación ambiental. Algo en su incomodidad resonó en mí. Mi mente se aceleró mientras me acercaba al puesto de la anfitriona, revisando el sistema de reservas. Allí estaba, Hazel Montgomery. Una búsqueda rápida en las redes sociales confirmó mi sospecha. El hombre en la barra era Stephen Montgomery, el esposo de Hazel. La reserva originalmente había estado a su nombre antes de que Axel la cambiara. Sentí una clara calma al lavarme mientras las piezas encajaban en su lugar. La traición fue aún más calculada de lo que había pensado inicialmente. Esto no era solo una cena de trabajo inapropiada. Ni siquiera habían intentado ser discretos, usando sus nombres reales, viniendo a mi restaurante en mi aniversario. Respiré hondo y me dirigí hacia su mesa. Mis instintos de chef tomaron el control. En la cocina, el tiempo lo es todo. El momento perfecto para retirar un filete del fuego, para agregar el condimento final, para presentar el plato. Esta confrontación requería la misma precisión. Mientras me acercaba, Axel todavía no me había notado. Estaba demasiado absorto en cualquier mentira que estuviera contando, una mano ahora cubriendo la de Hazel. Los diamantes del brazalete de mi abuela captaban la luz entre sus dedos entrelazados. A 3 pasos de distancia, finalmente capté su mirada. Por un segundo, vi el pánico brillar en su rostro antes de que se recompusiera, mostrando esa sonrisa lista para la campaña que había llegado a despreciar. Melody, aquí estás, exclamó, demasiado alto. Estaba contándole a Hazel sobre tu restaurante. Únete a nosotras. En ese momento, viendo a mi esposo fingir que no pasaba nada mientras otra mujer usaba el legado de mi familia en su muñeca, algo dentro de mí se endureció en una resolución similar a la de un diamante. 8 años de compromisos, de dar un paso atrás para que él pudiera dar un paso adelante, de tragarme la decepción. Todo terminó esta noche. Sonreí, sintiéndome más poderosa con cada paso hacia su mesa. Oh, no me perdería esto por nada del mundo, cariño, dije. Feliz aniversario para nosotros. El tiempo pareció ralentizarse mientras me acercaba a su mesa. Cada paso me acercaba a una confrontación que nunca imaginé tener en lo que debería haber sido una de las noches más felices de mi vida. Mi atención se centró en los diamantes brillantes que rodeaban la muñeca de Hazel, diamantes que contenían historias que ella no podía entender. El brazalete había pertenecido primero a mi tatarabuela, Josephine, un regalo de bodas de su esposo antes de que se fuera a la Segunda Guerra Mundial. Cuando nunca regresó, ese brazalete se convirtió en su salvavidas. Vendió un diamante a la vez para alimentar a sus hijos durante esos años desesperados, reemplazando cada piedra a medida que construía un pequeño negocio de costura desde la mesa de su cocina. Para cuando se lo pasó a mi abuela, Eleanor, cada diamante se había ganado 2 veces. Mamá siempre decía que ese brazalete llevaba la tenacidad de nuestra familia en cada piedra, recordé. Duro como el diamante, brillante como el diamante, susurraba, pasando los dedos por el cierre.
Así es como sobreviven las mujeres Thompson. Recordé estar sentada en el tocador de mi abuela cuando era niña, viéndola abrocharse ese brazalete antes de ir a su turno de noche. Eleanor había trabajado como camarera en el restaurante Callahan's durante 37 años, primero para que mi madre pudiera ir a la universidad, luego para ayudar a mis padres cuando el negocio de construcción de papá falló. El brazalete captaba la luz mientras servía café, el único lujo que se permitía. ¿Por qué no lo vendes?, le pregunté una vez durante un mes particularmente difícil cuando escuché a mis padres hablar sobre facturas impagas. Podríamos comprar un auto nuevo. Eleanor me había tomado la cara entre sus manos. Sus ojos eran feroces a pesar de su toque suave. Melody Jane, algunas cosas valen más que su precio. Este brazalete no es solo diamantes. Es cada sacrificio, cada triunfo, cada momento. Elegimos el coraje por encima de la comodidad. Algún día, cuando entiendas lo que realmente importa, será tuyo. Lo entendí en 2008, cuando llegó la gran recesión y mi abuela se enfrentó a la ejecución hipotecaria de la pequeña casa de artesano que mi abuelo había construido con sus propias manos. Yo estaba a la escuela culinaria entonces, apenas llegaba a fin de mes. Me llamó una noche, su voz tensa pero decidida. Empeñaré el brazalete mañana, dijo simplemente. Abuela, debe haber otra manera. Puedo dejar la escuela, conseguir un trabajo de tiempo completo. Para eso es exactamente, me interrumpió. Tu educación importa. Esta casa importa. El brazalete ha salvado a esta familia antes y lo volverá a hacer. Durante 9 meses, el brazalete estuvo en una casa de empeño mientras mi abuela trabajaba turnos dobles a pesar de su artritis, mientras yo atendía eventos entre clases, mientras ambas fingíamos no contar los días hasta que el préstamo se incumpliera. Todavía recuerdo la tarde que entramos juntas a esa tienda, cómo le temblaban las manos mientras contaba el efectivo, el último pago, con $23 de sobra. ¿Ves?, dijo, volviéndoselo a poner en la muñeca a donde pertenecía, duro como el diamante, brillante como el diamante. Cuando murió 3 años después, yo era la única a su lado. Mis padres se habían mudado a Arizona para entonces y mi hermana estaba destinada en el extranjero. Eleanor deslizó el brazalete de su muñeca a la mía con sus últimas fuerzas. Recuerda lo que realmente importa, susurró, y solo compártelo con alguien digno de nuestro legado. Pensé que Axel era digno. Nos conocimos cuando vino al restaurante donde yo era sous chef, haciendo campaña para el ayuntamiento. Encantó a todos, recordando nombres, haciendo preguntas reflexivas sobre el vecindario. Cuando me pidió mi número, me sorprendí a mí misma diciendo que sí. Nuestro noviazgo fue un torbellino. 6 meses después, en una fresca tarde de otoño muy parecida a la de esta noche, me propuso matrimonio a la orilla del lago. Dije que sí sin dudarlo, segura de haber encontrado a alguien que valoraba la familia y el trabajo duro tanto como yo. Una semana antes de nuestra boda, le mostré el brazalete por primera vez, contándole su historia mientras nos sentábamos en el columpio del porche de la casa de mi abuela, nuestra casa ahora. Esto es extraordinario, dijo, examinando el cierre antiguo. Debe valer una fortuna. No tiene precio, lo corregí. Sobrevivió a la depresión, la guerra, la recesión, todo lo que la vida les ha deparado a las mujeres de mi familia. Axel me miró con tanta ternura entonces. Nunca dejaré que le pase nada, ni a ti ni a él. 2 días después de nuestra boda, lo encontré estudiando la tasación del seguro. Solo estoy siendo responsable, explicó. Algo tan valioso necesita la protección adecuada. Le creí tantas cosas. 4 años después de nuestro matrimonio, cuando Axel decidió postularse para el Senado estatal, nuestros ahorros no fueron suficientes para el lanzamiento de la campaña. Nos sentamos en la mesa de nuestra cocina revisando nuestros activos cuando sugirió refinanciar la casa. Esta es la casa de mi abuela, protesté. Se ha pagado durante años. Es una inversión en nuestro futuro, respondió. Una vez que sea elegido, la volveremos a pagar en poco tiempo. Cuando dudé, sus ojos se posaron en mi muñeca. ¿Qué pasa con el brazalete? Solo temporalmente, podríamos obtener un préstamo a corto plazo con él. El dolor debió haberse reflejado en mi rostro porque inmediatamente retrocedió. Lo siento, eso fue desconsiderado. Sé lo que significa para ti. Esa noche, tomé la decisión que en ese momento pareció confianza. Deslicé el brazalete en su mano. Guárdalo en la caja fuerte de tu oficina, dije. Tengo miedo de que le pase algo durante la preparación del restaurante, y de esta manera está seguro pero aún con nosotros. Me besó profundamente. Lo protegeré con mi vida. Esa fue la última vez que vi el brazalete de mi abuela hasta esta noche,
brillando la muñeca de otra mujer, haciéndolo pasar por un generoso regalo de mi esposo. Mientras estaba parada frente a su mesa ahora, mirando los dedos perfectamente manicurados de Hazel trazando los diamantes que representaban la lucha y el triunfo de mi familia. Una fría claridad me invadió. El legado de este brazalete no se trataba solo de mantener una reliquia familiar. Se trataba de la fuerza para hacer lo que se necesitaba hacer, sin importar lo difícil que fuera. Mi abuela había empeñado este brazalete para salvar lo que importaba. Ahora era mi turno de reclamar, no solo los diamantes, sino todo lo que representaban. ¡Qué hermosa pieza!, dije, mi voz firme mientras miraba a mi esposo a los ojos. ¿Te importaría si la miro más de cerca? La sonrisa de Hazel vaciló mientras miraba entre Axel y yo. Oh, por supuesto, dijo, extendiendo su muñeca con encanto practicado. Es absolutamente impresionante. Tomé su mano suavemente, examinando el brazalete mientras Axel se movía incómodo en su asiento. La tensión en la mesa era palpable, pero no estaba lista para la confrontación. Todavía no. Necesitaba comprender primero el alcance total de su traición. Exquisita artesanía, comenté, soltando su muñeca. Axel tiene un gusto excelente en reliquias familiares. Le di una mirada significativa antes de agregar. Debería volver a la cocina. Disfruten su comida. Me alejé, sintiendo los ojos de Axel quemándome la espalda. En lugar de volver a la cocina, recuperé mi lugar en la barra, esta vez colocándome donde pudiera observar su mesa sin ser obvia. Marco deslizó una copa de champán fresca hacia mí, sin decir una palabra. Desde este punto de vista, podía ver cómo Axel se inclinaba demasiado cerca cuando hablaba con Hazel, cómo su mano ocasionalmente rozaba la de él, cómo compartían miradas que hablaban de algo más que camaradería profesional. Cada interacción revelaba capas de intimidad que claramente se habían desarrollado con el tiempo. Recordé la primera señal de que algo andaba mal en nuestro matrimonio, hace 6 meses. Axel había comenzado a llegar a casa con olor a perfume desconocido. Eventos de campaña, había explicado. Le das la mano a 100 personas, abrazas a docenas de simpatizantes. Asentí, ignorando el hecho de que el aroma siempre era el mismo. Luego vinieron las sesiones de estrategia nocturnas que no podían ser interrumpidas, los retiros de fin de semana con su equipo de campaña a los que no me invitaban a asistir, la repentina contraseña en su teléfono por razones de seguridad. Había racionalizado cada rareza, poniendo excusas para el hombre con el que pensé que me había casado. ¿Otra copa?, preguntó Marco, interrumpiendo mis pensamientos. Negucam la cabeza. Necesito mantener la mente clara. Hace 3 meses, encontré un recibo de un hotel del centro en el bolsillo de su traje mientras lavaba la ropa. Cuando lo confronté, Axel tenía una explicación lista. Una reunión con un donante se alargó y no tenía sentido conducir a casa. El hotel estaba a 3 cuadras de nuestra casa. El mes pasado, pasé por la sede de su campaña sin previo aviso, llevando almuerzo para todos. Su secretaria estaba nerviosa, diciendo que estaba en una reunión que no podía ser interrumpida. A través del vidrio esmerilado de la puerta de su oficina, pude distinguir 2 siluetas sospechosamente cerca. Incluso entonces, me convencí de que no era nada. Axel era una persona cariñosa. Se acercaba a todo el mundo. Tocaba el brazo de las personas cuando les hablaba. Estaba siendo paranoica, dejando que mis inseguridades me dominaran. Mi mirada se dirigió al hombre al final de la barra, Stephen Montgomery, todavía bebiendo su whisky, todavía mirando su mesa. ¿Cuánto sabía? Había sospechado antes de esta noche, o esta traición era tan reciente para él como para mí. El sumiller estaba retirando los platos de aperitivos de Axel y Hazel ahora. Parecían haber superado la incomodidad de mi visita, riendo juntos por algo privado. La mano de Axel desapareció debajo de la mesa. Me di la vuelta, el dolor en mi pecho me sorprendió a pesar de todo. Chef, se acercó uno de mis cocineros de línea, con aspecto preocupado. Los Morton quieren hablar con usted sobre su pastel de aniversario. Diles que estaré allí enseguida, dije, agradecida por la distracción. Mientras hacía mis rondas por el comedor, revisando a los invitados y aceptando cumplidos por la comida, mantuve una sonrisa profesional. Nadie adivinaría que la chef propietaria estaba experimentando la noche más humillante de su vida. Años en la cocina me habían enseñado a compartimentar, a funcionar a pesar de quemaduras, cortes y desastres en la cocina. Este era solo otro tipo de dolor que tenía que superar. Cuando terminé con los Morton, tomé a propósito un camino que me llevó más allá de la mesa de Axel. Estaban a la mitad de su plato principal, hablando en voz baja. Reduje la velocidad lo suficiente como para captar fragmentos de su conversación. Una vez que la campaña tenga éxito,
decía Axel. ¿Pero qué pasa con ella? La voz de Hazel, llena de preocupación, lo entenderá con el tiempo. El restaurante la mantiene ocupada y el acuerdo prenupcial protege la mayor parte de nuestros activos. ¿Y tu casa? ¿Está a nombre de ambos? No. Axel se rió entre dientes. Técnicamente, sí, pero es tan sentimental con respecto a que sea de su abuela que me dejará comprársela por mucho menos de lo que vale. Mis pasos vacilaron. Así que esto no era solo una aventura. Estaban planeando un futuro juntos, un futuro que implicaba deshacerse de mí como un electrodoméstico incómodo que ya no cumplía su propósito. Continué hacia la cocina en piloto automático, revisando platos y dirigiendo al personal sin realmente ver nada de eso. Mi mente estaba acelerada, uniendo conversaciones e incidentes que de repente tenían perfecto sentido. Hace 2 semanas, Axel me había pedido que firmara documentos para actualizar nuestra planificación patrimonial. Había estado tan ocupada con la apertura del restaurante que simplemente los hojeé, confiando en él como siempre lo había hecho. ¿Habían estado esos papeles preparando el escenario para nuestra separación? El brazalete no era solo un gesto romántico para su amante. Era una jugada calculada. Ya estaba tratando las reliquias familiares como si fueran suyas. Ya estaba repartiendo mi legado. Regresé a la barra, necesitando otro momento para recomponerme. Stephen Montgomery se había acercado a mi asiento. Su expresión se oscurecía mientras continuaba mirando a Axel y Hazel. Cuando nuestras miradas se encontraron, vi mi propio dolor reflejado en él. ¿Trabajan juntos?, preguntó en voz baja, haciendo un gesto con su vaso. Asentí. Ella es su jefa de campaña. Curioso, dijo, su voz amarga. Me dijo que iba a cenar con una colega esta noche. Dijo que necesitaban prepararse para un evento de donantes mañana. La comprensión de que ambos estábamos siendo engañados exactamente de la misma manera me envió un escalofrío por la espalda. Soy Melody, dije, extendiendo mi mano. Este es mi restaurante. Stephen, respondió, su apretón de manos firme. Y aparentemente, esa es mi esposa con tu esposo. En ese momento, Axel se inclinó sobre la mesa y susurró algo que hizo reír a Hazel. Miró a su alrededor antes de meter la mano en su bolso y deslizarle un sobre. Lo abrió discretamente. Su expresión cambió a una de triunfo mientras revisaba el contenido. ¿Qué están haciendo?, susurró Stephen. No lo sé, dije, pero se estaba formando una sospecha. Disculpen, me acerqué al puesto de la anfitriona una vez más, esta vez revisando los registros financieros de la campaña en mi teléfono. Allí estaba. Una donación sustancial de Montgomery Construction se había registrado la semana pasada, la empresa de Stephen. Regresando a la barra, le mostré la pantalla. ¿Autorizaste esta donación a la campaña de Axel? Su rostro palideció. Eso no es posible. Estamos casi en bancarrota por la crisis del mercado inmobiliario. Hazel maneja nuestras finanzas personales, pero sabe que la empresa no puede permitirse donaciones políticas en este momento. La pieza final encajó en su lugar. Esto no era solo una traición personal. Era profesional, financiera y quizás incluso criminal. Hazel no solo se estaba acostando con mi esposo. Estaba malversando de su propia empresa. Vi a Axel guardar el sobre en su bolsillo. Su otra mano todavía descansaba posesivamente en el brazo de Hazel. Sus dedos rozaban el brazalete de mi abuela. Stephen, dije en voz baja, creo que tenemos que hablar. Las manos encallecidas por la construcción de Stephen agarraron con fuerza su vaso de whisky. Te escucho. Nos movimos a un rincón tranquilo de la barra, lejos de oídos curiosos. Le expliqué lo que había visto y oído, presentando la evidencia de ambas traiciones, personal y financiera. Con cada detalle que compartía, la caída de sus hombros disminuía, reemplazada por un enderezamiento de su columna vertebral. Ella ha estado manejando los libros desde que llegó la recesión, dijo, su voz baja con ira controlada. Dijo que tenía un título en finanzas. ¿No sabías sobre? ¿Cuánto podría haber tomado?, pregunté. Suficiente para hundir la empresa si esto continúa. Tenemos 30 familias que dependen de Montgomery Construction para sus salarios. Vi a Axel pedir los menús de postres, actuando como si fuera el dueño del lugar. En cierto modo, lo era. Los costos iniciales del restaurante provenían de nuestros ahorros conjuntos, lo que nunca perdió la oportunidad de recordarme. Había asumido que estábamos construyendo algo juntos. Ahora me daba cuenta de que yo era solo otro activo en su cartera, un trampolín en su camino hacia el éxito político. Tenemos que ser estratégicos al respecto, dije. Una calma desconocida se apoderó de mí. Si los confrontamos emocionalmente, encontrarán una manera de tergiversarlo, hacernos parecer los irracionales.
No me siento particularmente racional en este momento, murmuró Steven. Lo sé, dije, pero la mejor venganza no es solo exponerlos. Es asegurarse de que enfrenten consecuencias de las que no puedan escabullirse con su encanto. Mis años en cocinas profesionales me habían enseñado que el tiempo y la preparación lo eran todo. Necesitábamos evidencia, testigos y el momento perfecto. Harrison, mi jefe de seguridad, apareció a mi lado. Lo había contratado de uno de los hoteles más exclusivos de Chicago, valorando su discreción tanto como su imponente presencia. ¿Me necesitabas, chef? Le di un resumen rápido de la situación. Su expresión se mantuvo profesionalmente neutral, pero sus ojos se oscurecieron cuando mencioné la malversación. Así que no es solo un asunto doméstico, dijo pensativo. No, respondí. Y me gustaría manejarlo sin interrumpir la experiencia de los demás comensales, si es posible. Harrison asintió. Tengo a 2 de mi equipo esta noche. Podemos colocarlos cerca de la mesa cuando estés lista. Solo dame una señal. Dudó. ¿Quieres que llame también a la policía? Consideré esto. Todavía no. Veamos qué evidencia podemos reunir primero. Después de que Harrison se alejó, me volví hacia Steven. ¿Cuánto sabes sobre lo que han estado haciendo? No lo suficiente, admitió. Pero tengo acceso a todas las cuentas de nuestra empresa en mi teléfono. Si lo que dices es cierto. Sacó su dispositivo y comenzó a desplazarse por los registros financieros. Mientras tanto, entré a la cocina para verificar el servicio y ordenar mis pensamientos. Mi sous chef, Vanessa, me llamó la atención de inmediato. ¿Todo bien, chef? Parece que estás planeando un asesinato. Solo un drama inesperado con la mesa 14, dije, forzando una sonrisa. Puedes manejar los pedidos durante otros 20 minutos. Por supuesto, dijo, estudiando mi rostro. ¿Necesitas refuerzos? Tal vez. Hello, Hair Saber, respondí. Regresé a la barra para encontrar a Steven mirando su teléfono con el rostro ceniciento. 3 transferencias separadas a su fondo de campaña durante el último mes, un total de $60,000. Dinero que no tenemos, disfrazado de compras de materiales. Mi mente repasó las implicaciones, contribuciones ilegales a la campaña, fraude financiero, la influencia perfecta. Tengo grabada toda su conversación, dijo Steven, mostrándome su teléfono. Comencé a grabar cuando me di cuenta de con quién estaba. Illinois es un estado de consentimiento de 2 partes para las grabaciones, pero se encogió de hombros, pero es suficiente para confrontarlos. Combinado con los registros financieros, dije, exactamente. Revise la hora. Axel y Hazel estaban demorándose con el postre y el champán. Su mano seguía volviendo a su brazo, los dedos rozaban el brazalete de mi abuela. La vista cristalizó todo para mí. En 20 minutos, pedirán la cuenta, dije. Axel siempre se siente incómodo si el postre dura más que eso. Es nuestra mejor ventana, antes de que hayan pagado, pero después de que hayan consumido todo. Los ojos de Steven se encontraron con los míos, la comprensión amanecía. Para que no puedan simplemente irse. Precisamente. Lema Marco. Cuando la mesa 14 pida sus cuentas, deténlos. Diles que el sistema se está procesando. Avísame 3 minutos antes. Me excusé para hacer una llamada rápida a mi abogado, dejando un mensaje de voz detallado sobre el acuerdo prenupcial y mis preocupaciones sobre los documentos recientes que había firmado. Luego le envié un mensaje de texto a mi hermana, pidiéndole que me enviara copias digitales del testamento de nuestra abuela y la escritura de la casa. La preparación siempre había sido mi fuerte. Cuando regresé, Steven se había compuesto. Me he puesto en contacto con el abogado de mi empresa. Está revisando todos los registros financieros que tenemos. Si ella ha estado malversando, lo encontraremos todo. Harrison se acercó de nuevo, de pie respetuosamente en posición de firmes. Mi equipo está en posición, dijo en voz baja. Solo da la orden. Asentí, sintiendo una inesperada ola de gratitud por estas personas que apenas me conocían pero que estaban dispuestas a apoyarme. Cuando marco de la señal, nos movemos. Los siguientes minutos se extendieron eternamente mientras finalizábamos nuestro enfoque. Cuando Steven y yo descubrimos que vivíamos a solo unas cuadras de distancia, otra pieza del rompecabezas encajó en su lugar. Se han estado reuniendo en el motel Red Street, dijo. Encontré cargos en el estado de cuenta de nuestra tarjeta de crédito. Pensé que era para clientes comerciales. A 3 cuadras de nuestra casa, dije, recordando el recibo del hotel de Axel. Ni siquiera estaban tratando de ser cuidadosos. Pensaron que no estábamos prestando atención, respondió Steven, con una nueva resolución en su voz.
Estaban equivocados. Marco me miró y levantó 3 dedos, la señal. Axel estaba pidiendo la cuenta. Respire hondo while leaves mi vestido. Es hora. ¿Quieres que vaya contigo? Preguntó Steven. No al principio, respondí. Déjame empezar esto. Cuando miré hacia atrás a la barra, capté mi reflejo en el protector contra salpicaduras espejado detrás de la barra. Por primera vez desde que leí el texto de Axel, me sentí completamente presente en mi cuerpo. El dolor todavía estaba allí, pero se había transformado en algo poderoso. No era solo una esposa traicionada o una mujer despreciada. Era la nieta de Eleanor Thompson, que había empeñado su posesión más preciada para salvar lo que importaba, que había trabajado turnos dobles con manos retorcidas por la artritis para recuperar su legado, duro como el diamante, brillante como el diamante. Harrison se puso a mi lado mientras comenzaba a caminar por el piso del restaurante. Cada paso se sentía deliberado, mi camino claro. El murmullo de la conversación de la cena, el tintineo de los cubiertos, las notas sutiles de la lista de reproducción que había seleccionado personalmente, todo formaba el telón de fondo perfecto para lo que estaba a punto de desarrollarse. No iba solo a confrontar a mi esposo. No iba solo a recuperar mi brazalete. Iba a reclamar todo, la casa de mi familia, mi dignidad, mi futuro. Años de compromiso y adaptación desaparecieron con cada paso, reemplazados por una certeza que no había sentido desde antes de conocer a Axel. Mientras me acercaba a su mesa, capté la mirada de Hazel primero. Su sonrisa vaciló al registrar mi expresión y al hombre corpulento que me seguía. Axel todavía estaba estudiando la cuenta, ajeno a la tormenta que se acercaba. Era hora de server el plato final. Disfrutando el postre, pregunté, mi voz sorprendentemente firme mientras me detenía en su mesa. La cabeza de Axel se levantó de golpe, su sonrisa de político se dibujó inmediatamente en su lugar. Melody, únete a nosotros. El soufflé de chocolate es excepcional. Tu chef de repostería merece un aumento. Me quedé de pie, dejando que el silencio se prolongara incómodamente. Hazel jugueteó con su servilleta, sin mirarme a los ojos. Creo que no me presenté correctamente antes, le dije. Soy Melody Thompson Reed, la esposa de Axel. Hoy es nuestro 8º aniversario. Sus ojos se abrieron, mirando a Axel, quien se rió con desdén. Cariño, te expliqué sobre el cambio de cena. Hazel y yo tenemos esa reunión de donantes mañana y necesitábamos prepararnos. Su voz tenía el tono justo de explicación razonable, el tono que usaba cuando convencía a sus electores de que tenía sus mejores intereses en el corazón. Sonreí. Interesante, porque la donación se hizo la semana pasada, según los registros financieros de la campaña. Me volví hacia Hazel. ¿Cómo está Steven, por cierto? Todavía en la barra, viendo a su esposa y a mi esposo celebrar nuestro aniversario. El color desapareció de su rostro. La expresión de Axel se endureció al darse cuenta de que esto no se iba a solucionar con su encanto habitual. Estás haciendo una escena, dijo en voz baja, sus ojos mirando las mesas cercanas. Podemos hablar de esto en casa. En realidad, no podemos, respondí. Verás, he estado revisando esos documentos que me hiciste firmar hace 2 semanas, los que dijiste que eran una planificación patrimonial de rutina. Me acerqué más. ¿De verdad pensaste que no haría que mi abogado los examinara una vez que tuviera un momento para respirar? Intentó engañarme para que renunciara a la casa de mi abuela. Hazel se movió en su asiento. Axel, tal vez deberíamos. No, espetó, luego suavizó inmediatamente su tono, consciente de las miradas que los observaban. Melody está confundida. Todo lo que he hecho ha sido para asegurar nuestro futuro, nuestro futuro. Arqueé una ceja, o el tuyo y el de Hazel. Su mandíbula se tensó. Podía verlo calculando su próximo movimiento, sopesando la percepción pública contra el control de daños. Eso es absurdo, dijo finalmente. Hazel es mi jefa de campaña. Esta es una cena de trabajo. Extendí la mano suavemente hacia la muñeca de Hazel, girándola para que el brazalete captara la luz. Entonces, ¿por qué lleva puesto el brazalete de mi abuela, el que me dijiste que estaba en la caja fuerte de tu oficina? Un comensal cercano miró, con curiosidad. Es similar, pero no es la misma pieza, intentó Axel, su confianza vaciló ligeramente. Quizás hayas olvidado la inscripción, dije, desabrochando el brazalete de la muñeca de Hazel a pesar de su protesta de sorpresa. Le di la vuelta, revelando las pequeñas palabras grabadas en el cierre, duro como el diamante, brillante como el diamante. Para Eleanor, con amor, 1941. La expresión de Axel pasó de confiada a acorralada.
Sentí un destello de satisfacción al verlo retorcerse. Pensé que sería un buen gesto, comenzó, su voz baja. Solo por la noche. Un buen gesto, interrumpí, para regalar una reliquia familiar que te dije específicamente que representaba generaciones de las luchas de mi familia, para dejar que otra mujer use el legado de mi abuela mientras cenas en la mesa que reservé para nuestro aniversario. Los susurros de las mesas cercanas se hicieron audibles. Sentí a Harrison posicionándose más cerca, sus dos miembros del equipo de seguridad flanqueando discretamente el área. «Estás exagerando», siseó Axel, abandonando su personaje público mientras el pánico se apoderaba de él. «Son solo joyas». Y ahí estaba, la confirmación de que nunca había entendido realmente lo que simbolizaba el brazalete, lo que significaba el legado de mi familia. Lo había visto solo como una baratija cara, un activo potencial para aprovechar. Levanté la mano, la señal para que Steven se acercara. Mientras se dirigía hacia nosotros, sostuve el brazalete a la luz. Esto, dije claramente, perteneció a mi abuela, Eleanor Thompson, que trabajó 37 años como camarera en el restaurante Callahan's, que lo empeñó durante la recesión para salvar la casa de nuestra familia, la misma casa que has estado tratando de rehipotecar sin mi conocimiento para financiar tu campaña. Los ojos de Axel se movieron entre mí y Steven que se acercaba. La comprensión amanecía. Hablando de tu campaña, continué, me pregunto qué pensaría el Comité de Ética sobre las donaciones no declaradas de Montgomery Construction, especialmente porque el señor Montgomery aquí nunca las autorizó. Steven llegó a la mesa, su expresión fría y controlada. Hola, Hazel. Steven, JDO. Esto no es. No lo entiendes. Entiendo exactamente lo que está pasando, dijo en voz baja. He pasado la última hora revisando las finanzas de nuestra empresa. ¿Te importaría explicar los $60,000 transferidos al fondo de campaña de Red, dinero que no tenemos? El color restante desapareció del rostro de Hazel. Axel tomó su vaso de agua. Su mano temblaba visiblemente. Esto es ridículo, balbuceó. Un simple malentendido. Si pudiéramos. Harrison interrumpió suavemente. Voy a tener que pedirles a usted y a la señora Montgomery que permanezcan sentados hasta que hayamos resuelto esta situación. Los ojos de Axel se endurecieron al ver al personal de seguridad. ¿Nos está deteniendo? Eso es ilegal. No los estoy deteniendo, aclaré. Pero como aún no han pagado su cuenta, irse constituiría un robo de servicios. Y dadas las posibles violaciones de financiamiento de campañas y las preocupaciones por malversación de fondos, pensé que preferirían discutir esto en privado en lugar de con la policía. La mención de la policía hizo que ambos se estremecieran. Varios comensales estaban mirando abiertamente ahora, grabando discretamente con sus teléfonos. El instinto político de Axel se activó al darse cuenta de lo perjudicial que podría ser esta escena. Seamos razonables, dijo, forzando una sonrisa. Podemos resolver esto. Me puse el brazalete en mi propia muñeca, donde pertenecía. No hay nada que resolver. La orden de restricción que mi abogado está presentando esta noche te mantendrá alejado de la casa de mi abuela, que, como dice claramente su testamento, me fue dejada a mí sola antes de que nos casáramos. El acuerdo prenupcial en el que insististe funciona en ambos sentidos, Axel. Su rostro se contorsionó de furia antes de que lograra controlar sus rasgos. No te atreverías a pensar en lo que esto le hará a mi campaña. Estoy seguro de que los votantes lo encontrarán fascinante, intervino Steven, junto con los fondos de la compañía que mi esposa aparentemente desvió para apoyarla. Hazel comenzó a llorar. No las elegantes lágrimas de una mujer agraviada, sino el feo llanto de alguien atrapado en su propia trampa. Steven, por favor, puedo explicarlo todo. Guárdatelo para nuestros abogados, respondió fríamente. Tomé la copa de champán intacta en su mesa, la misma cosecha que había seleccionado para nuestra celebración de aniversario. Levantándola en un brindis, miré a Axel a los ojos por última vez. Por nuevos comienzos, dije. Feliz aniversario, cariño. Dejé la copa sin beber y me volví hacia Harrison. Por favor, asegúrese de que el señor Reed y la señora Montgomery paguen su cuenta antes de irse. Todo lo demás está a su nombre: cargos de hotel, contribuciones de campaña, consecuencias legales. Mientras me alejaba, escuché a Axel llamar mi nombre, su voz despojada de su autoridad habitual. No miré hacia atrás. 6 meses después, estaba en mi cocina, la cocina de mi abuela, preparando una cena privada para los inversores del restaurante que me habían ayudado a comprar la parte de Axel de luna de cosecha. El divorcio había finalizado con sorprendente rapidez una vez que comenzó la investigación sobre el financiamiento de la campaña.
El brazalete captó la luz mientras picaba hierbas, de vuelta donde pertenecía. El restaurante había prosperado, a pesar de, o quizás debido a, la publicidad. La gente venía inicialmente por los chismes, pero regresaba por la comida. La brillante reseña del Chicago Tribune había llamado a mi menú de otoño una revelación de resiliencia transformada en arte culinario. Steven había pasado antes con una botella de vino y la noticia de que su empresa finalmente se estaba recuperando después de que se expusiera la malversación de Hazel. Desarrollamos una amistad inesperada, dos personas reconstruyendo sus vidas a partir de traiciones similares. Nada romántico, ambos estábamos demasiado crudos para eso, pero algo igualmente valioso: respeto mutuo y comprensión. La carrera política de Axel había implosionado espectacularmente. Lo último que supe fue que estaba trabajando en la compañía de seguros de su padre en Milwaukee, sus sueños de campaña destrozados por violaciones éticas y humillación pública. Mientras preparaba la mesa, colocando la porcelana de mi abuela, me di cuenta de que estaba tarareando algo que no había hecho en años. La casa se sentía viva de nuevo, llena de propósito y posibilidades en lugar de compromiso y resentimientos ocultos. Duro como el diamante, brillante como el diamante, las mujeres Thompson resistieron. Reconstruimos. Prosperamos. Y a veces, cuando la justicia se sirve a la temperatura adecuada, incluso celebramos con un brindis final perfecto. Si disfrutaste viendo a Melody servir justicia junto con su menú de 5 estrellas, suscríbete y deja un comentario a continuación. ¿Qué habrías hecho en su situación? Tu apoyo ayuda a traer más historias de triunfo a este canal.